El aire cálido de Oaxaca acariciaba el rostro de Miguel Herrera mientras conducía por la carretera solitaria que serpenteaba entre las montañas. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno, como si quisieran iluminar su camino después de un extenuante turno en el cuerpo de bomberos. Sus ojos luchaban contra el cansancio y sus pensamientos divagaban entre las emergencias que había atendido durante el día. El rugido suave del motor era lo único que rompía el silencio de la noche, hasta que algo captó su atención en el borde de la carretera. Una pequeña figura se movía tímidamente entre las sombras. Miguel dudó por un momento. El cansancio pesaba sobre sus hombros como una manta de plomo, pero algo en su interior le impidió seguir adelante. Quizás era ese instinto que había desarrollado durante años de servicio, ese sexto sentido que le advertía cuando alguien necesitaba ayuda. Detuvo la camioneta y tomó la linterna del compartimento lateral. El haz de luz cortó la oscuridad mientras se acercaba con cautela. Allí, acurrucado y temblando, encontró lo que parecía ser un cachorro. Su pelaje estaba enmarañado y cubierto de polvo, pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, grandes, oscuros y con un brillo peculiar que no había visto antes en ningún otro animal. Sin pensarlo dos veces, Miguel se quitó la chaqueta del uniforme y envolvió al pequeño animal con ella. El cachorro no opuso resistencia. Al contrario, pareció relajarse en el calor de la prenda, como si supiera que estaba a salvo. Durante el corto trayecto hasta su casa, Miguel no pudo evitar mirar de reojo a su nuevo acompañante. Había algo en él que desafiaba la descripción común de un perro callejero. Ya en casa, Miguel improvisó un espacio acogedor en su sala. Limpió al pequeño con delicadeza, notando características que le parecieron peculiares. Sus patas eran inusualmente largas para un cachorro de ese tamaño, y sus movimientos tenían una gracilidad que no correspondía a un perro común. Decidió llamarlo Nacho, un nombre que le pareció adecuado para su nuevo compañero. Esa primera noche fue inquietante. El sueño de Miguel se vio interrumpido por sonidos extraños que provenían de la sala. No eran los típicos gimoteos de un cachorro, sino vocalizaciones agudas y misteriosas que le erizaban la piel. Cuando se levantaba a investigar, encontraba a Nacho perfectamente quieto, observándolo con una intensidad desconcertante. Los días siguientes trajeron más peculiaridades. Nacho no se comportaba como un perro normal. Ignoraba los juguetes que Miguel le compraba, prefería esconderse en lugares estrechos y oscuros, y tenía una forma particular de comer. En lugar de devorar su comida de un solo bocado, tomaba pequeñas porciones que escondía estratégicamente por toda la casa, como si estuviera preparándose para tiempos de escasez. En el cuartel de bomberos, sus compañeros notaron las extrañas características de Nacho. Andrés, su amigo más cercano, fue el primero en expresar sus dudas sobre la verdadera naturaleza del animal. ¿Estás seguro de que es un perro, Miguel?, preguntaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. La pregunta comenzó a resonar en la mente de Miguel con cada comportamiento inusual que observaba en su nuevo compañero. La duda se convirtió en una certeza creciente cuando uno de sus colegas llevó a su labrador a la estación. La reacción de Nacho fue reveladora. Su pelaje se erizó y emitió un sonido gutural que no se parecía en nada a un ladrido. El labrador, un perro normalmente amigable, retrocedió instintivamente, como si hubiera reconocido en Nacho a una criatura completamente diferente. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. ¡Seguimos! La inquietud de Miguel crecía con cada día que pasaba. Los comportamientos peculiares de Nacho se hacían cada vez más evidentes y la necesidad de encontrar respuestas se volvió apremiante. Decidió llevar a su misterioso compañero a la clínica veterinaria de la doctora Carmen Jiménez.
una profesional respetada en Oaxaca por su experiencia con animales exóticos. La sala de espera estaba llena de personas con sus mascotas convencionales. Perros que ladraban alegremente, gatos que dormitaban en sus transportadoras. Nacho, sin embargo, permanecía inusualmente quieto en su jaula, sus ojos brillantes, observando cada movimiento a su alrededor con una inteligencia que parecía sobrenatural. «Hay algo diferente en este animal, Miguel», comentó la doctora Jiménez, mientras examinaba a Nacho. Sus manos expertas recorrían el cuerpo del pequeño, notando características que no encajaban con ninguna raza canina conocida. Sus dientes son más afilados de lo normal, su estructura ósea es única y estos patrones de comportamiento que describes, no estamos ante un perro común. La veterinaria realizó una serie de pruebas exhaustivas, tomando muestras de sangre y tejido para un análisis más profundo. Mientras esperaban los resultados, Miguel comenzó su propia investigación. Pasaba horas en Internet buscando información sobre especies nativas de México, comparando fotografías y descripciones de comportamiento con las peculiaridades de Nacho. En el cuartel de bomberos, la situación se volvía cada vez más complicada. Algunos de sus compañeros comenzaron a mostrar preocupación por la presencia de Nacho en las instalaciones. El animal había desarrollado una extraña habilidad para predecir situaciones de peligro, emitiendo sonidos de advertencia momentos antes de que las alarmas de emergencia sonaran. Una tarde particularmente agitada, mientras Miguel organizaba equipos en el almacén, Nacho comenzó a comportarse de manera inusual. Se movía nerviosamente de un lado a otro, emitiendo suaves sonidos de advertencia. Minutos después, recibieron una llamada de emergencia. Un excursionista se había perdido en las zonas montañosas cercanas a la ciudad. El instinto de Miguel le dijo que llevara a Nacho en la operación de búsqueda. Para su sorpresa, el animal demostró una capacidad extraordinaria para rastrear. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si pudiera percibir señales invisibles para los humanos. Gracias a su ayuda, encontraron al excursionista en una zona remota, deshidratado, pero con vida. Este incidente marcó un punto de inflexión. La habilidad de Nacho para el rescate era innegable, pero también aumentaba las sospechas sobre su verdadera naturaleza. La doctora Jiménez llamó a Miguel una mañana. Su voz transmitía una mezcla de asombro y preocupación. Los resultados de las pruebas habían llegado y lo que revelaban era extraordinario. «Miguel, lo que tienes en casa no es un perro», explicó la veterinaria con cautela. «Los análisis genéticos indican que Nacho pertenece a una especie de cánido salvaje nativo de México. Es una criatura que requiere permisos especiales para su tenencia. La ley es muy clara al respecto». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Miguel. Su mente comenzó a procesar las implicaciones legales y éticas de la situación. No solo estaba en riesgo de perder a su compañero, sino que también podría enfrentar consecuencias por mantener un animal salvaje sin la documentación adecuada. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Miguel alternaba entre la preocupación por el futuro de Nacho y la maravilla ante cada nuevo descubrimiento sobre sus capacidades. El vínculo entre ambos se había fortalecido, pero la sombra de la separación comenzaba a cernirse sobre ellos. La situación se complicó aún más cuando una vecina, intrigada por los sonidos nocturnos que provenían de la casa de Miguel, comenzó a hacer preguntas incómodas. Los rumores empezaron a circular por el vecindario y era solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades ambientales se interesaran en el caso. La visita del inspector ambiental fue tan inesperada como inevitable. Una mañana de domingo, mientras Miguel preparaba el desayuno, el timbre sonó con insistencia. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de aspecto serio que se identificó como Fernando Ruiz,
oficial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Hemos recibido reportes sobre la presencia de un animal salvaje en esta residencia, explicó Ruiz con tono formal mientras mostraba su identificación. Necesito verificar la situación y la documentación correspondiente. Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. Nacho, como si percibiera la tensión en el ambiente, se había escondido en su lugar favorito detrás del sofá. Con la mente trabajando a toda velocidad, Miguel intentó ganar tiempo explicando que estaba en proceso de obtener los permisos necesarios. Tiene una semana para presentar la documentación completa, sentenció el inspector después de una tensa conversación. De lo contrario, nos veremos obligados a confiscar al animal y trasladarlo a un centro especializado. Esa misma tarde, Miguel se reunió con la doctora Jiménez en su clínica. La veterinaria, que se había convertido en su principal aliada, escuchó atentamente mientras él le explicaba la situación. Hay una posibilidad, dijo ella después de un momento de reflexión. Podemos solicitar un permiso especial si demostramos que Nacho está realizando una función de beneficio público. La idea comenzó a tomar forma. Las habilidades de Nacho para el rescate no eran coincidencia, eran parte de su naturaleza salvaje, refinadas por el entrenamiento y el vínculo con Miguel. La doctora Jiménez se ofreció a preparar un informe detallado sobre las capacidades únicas del animal y su adaptación al trabajo con humanos. Mientras tanto, en el cuartel de bomberos, la noticia de la verdadera naturaleza de Nacho se había esparcido. Para sorpresa de Miguel, sus compañeros, en lugar de rechazar la situación, comenzaron a mostrar un interés genuino en las habilidades del animal. Andrés, su amigo más cercano, fue el primero en proponer una idea audaz. ¿Y si organizamos una demostración oficial?, sugirió durante una reunión improvisada. Podemos documentar las capacidades de Nacho en situaciones de rescate controladas. Si demostramos su valor para el equipo, las autoridades tendrán que reconsiderar el caso. La propuesta fue tomando fuerza. El comandante del cuerpo de bomberos, inicialmente escéptico, acordó permitir una serie de ejercicios de entrenamiento supervisados. Nacho superó todas las expectativas. Su capacidad para detectar personas atrapadas en simulacros de derrumbes, su agilidad para moverse en terrenos difíciles y su instinto para anticipar peligros eran extraordinarios. Sin embargo, el tiempo corría en su contra. La fecha límite impuesta por el inspector se acercaba y los trámites burocráticos avanzaban con desesperante lentitud. Miguel apenas dormía, dividiendo su tiempo entre los turnos en el cuartel, el entrenamiento con Nacho y las interminables visitas a oficinas gubernamentales. Una noche, mientras revisaba por enésima vez los formularios de solicitud, Miguel notó algo diferente en el comportamiento de Nacho. El animal estaba inquieto, moviéndose nerviosamente entre la ventana y la puerta. Sus ojos brillaban con una intensidad particular y sus orejas se movían constantemente como si captara sonidos lejanos. Siguiendo un presentimiento, Miguel decidió llevar a Nacho al cuartel esa noche, aunque no estaba de turno. La decisión resultó providencial. Pocas horas después, recibieron una llamada de emergencia. Un grupo de excursionistas se había perdido en una zona particularmente peligrosa de la sierra, y las condiciones climáticas empeoraban por minuto. El equipo de rescate se movilizó rápidamente, con Nacho al frente de la operación. La niebla densa y la oscuridad dificultaban la búsqueda, pero el animal se movía con una seguridad sobrenatural, guiando al equipo a través de senderos apenas visibles. Sus sentidos agudizados y su instinto salvaje se combinaban perfectamente con el entrenamiento recibido. La operación de rescate se había convertido en una carrera contra el tiempo.
La temperatura descendía rápidamente mientras la niebla se hacía más densa, dificultando la visibilidad. El equipo de bomberos seguía a Nacho, que se movía con una determinación instintiva a través de la vegetación húmeda y el terreno accidentado. De repente, Nacho se detuvo en seco, sus orejas se movieron hacia adelante y su cuerpo se tensó completamente. Emitió un sonido suave pero claro, una señal que Miguel había aprendido a reconocer. ¡Por aquí!, gritó a sus compañeros, siguiendo a Nacho, que ya se había puesto en movimiento nuevamente. Después de varios minutos de intensa búsqueda, encontraron al grupo de excursionistas. Eran 5 personas, entre ellas una niña de 12 años que presentaba signos de hipotermia. Estaban refugiados en una pequeña cueva, temblando y asustados, pero vivos. Lo más sorprendente fue descubrir que entre los excursionistas se encontraba Eduardo Méndez, un reconocido funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente. Durante el rescate, Méndez observó con asombro el comportamiento de Nacho. El animal no solo había localizado al grupo, sino que también había identificado el camino más seguro para la evacuación, evitando zonas inestables y pendientes peligrosas. Su presencia tranquilizadora ayudó especialmente a la niña, que se aferró a su pelaje durante el descenso. De vuelta en la base de operaciones, mientras los paramédicos atendían a los excursionistas, Méndez se acercó a Miguel. «Ese animal no es un perro común, ¿verdad?», preguntó con genuina curiosidad. Miguel, consciente de que la honestidad podría ser su mejor aliada en ese momento, decidió revelar la verdad sobre Nacho. Para su sorpresa, Méndez no mostró preocupación, sino interés. «He trabajado durante años en la protección de especies nativas», explicó el funcionario, «pero nunca había visto un caso como este. La adaptación de este ejemplar al trabajo de rescate es extraordinaria». La conversación se extendió durante horas. Méndez explicó que existían precedentes de animales salvajes que, en circunstancias especiales, habían recibido permisos para permanecer bajo custodia humana cuando demostraban un beneficio significativo para la sociedad. «No será fácil», advirtió, «pero creo que podemos construir un caso sólido». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia del rescate se propagó rápidamente y los medios locales se interesaron en la historia del bombero y su inusual compañero de rescate. La doctora Jiménez preparó un informe exhaustivo sobre la condición física y mental de Nacho, destacando su exitosa adaptación y su invaluable contribución al equipo de rescate. El inspector Ruiz regresó como había prometido, pero esta vez encontró una situación diferente. Sobre el escritorio de Miguel se acumulaban cartas de apoyo de la comunidad, informes veterinarios y una recomendación formal del cuerpo de bomberos. Además, el respaldo del funcionario Méndez había abierto puertas que parecían herméticamente cerradas días antes. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. Durante una reunión crucial en las oficinas de la Procuraduría Ambiental, surgieron voces que argumentaban que mantener a un animal salvaje en cautiverio, independientemente de su función social, iba en contra de los principios de conservación. La discusión se centró en un debate más amplio sobre el equilibrio entre el beneficio social y la preservación de la vida silvestre. Mientras los adultos debatían, Nacho continuaba demostrando su valor. En el cuartel, había comenzado a entrenar con otros equipos de rescate, compartiendo sus habilidades únicas. Los bomberos notaron que su presencia no solo mejoraba la eficacia de las búsquedas, sino que también tenía un efecto calmante en las víctimas rescatadas. Una tarde, mientras Miguel y Nacho descansaban en el patio trasero de su casa, algo llamó la atención del animal. En la distancia, más allá de la cerca, 2 siluetas familiares se movían entre la vegetación. Eran zorros salvajes, probablemente atraídos por la presencia de uno de los suyos.
Nacho se tensó, sus instintos primitivos despertando ante el llamado de sus congéneres. El encuentro con los zorros salvajes marcó un punto de inflexión en la vida de Nacho. Durante los días siguientes, su comportamiento cambió sutilmente. Pasaba más tiempo observando por la ventana, sus ojos fijos en el horizonte donde la ciudad se encontraba con la naturaleza. Miguel notaba esta inquietud creciente en su compañero y sentía una mezcla de temor y comprensión. La doctora Jiménez, durante una de sus visitas regulares, observó estos cambios con interés profesional. «Es normal», explicó mientras examinaba a Nacho. A pesar de su adaptación a la vida con humanos, sus instintos naturales siguen presentes. Está experimentando un conflicto interno entre su naturaleza salvaje y el vínculo que ha desarrollado contigo y con su trabajo. Mientras tanto, el caso de Nacho había llegado a las más altas instancias de la Secretaría de Medio Ambiente. Eduardo Méndez había cumplido su promesa y presentó una propuesta innovadora: crear un programa piloto de conservación que permitiera a ciertos animales salvajes, bajo estrictas condiciones, trabajar en colaboración con equipos de rescate humanos. «Lo que tenemos aquí es una oportunidad única», argumentó Méndez durante una reunión crucial con el comité evaluador. Nacho no solo ha demostrado ser un activo invaluable para el equipo de rescate, sino que también nos está enseñando nuevas formas de coexistencia entre humanos y vida silvestre. La propuesta generó un intenso debate en la comunidad conservacionista. Algunos argumentaban que esto podría abrir una peligrosa puerta para la domesticación de especies salvajes, mientras otros veían una oportunidad para desarrollar nuevos métodos de conservación que beneficiaran tanto a los animales como a los humanos. En medio de estas discusiones, la vida en el cuartel de bomberos continuaba. Nacho participó en 3 rescates más, cada uno más impresionante que el anterior. Su capacidad para localizar personas en situaciones críticas parecía mejorar con cada misión, y su presencia se había vuelto fundamental para el equipo. Una noche particularmente difícil, después de un rescate exitoso en las montañas, Miguel encontró a Nacho especialmente inquieto. El animal se movía nerviosamente entre la puerta y la ventana, emitiendo suaves sonidos que Miguel nunca había escuchado antes. Fuera, la luna llena iluminaba el paisaje y en la distancia se podían escuchar los llamados de otros animales salvajes. «Sé que es difícil para ti», susurró Miguel sentándose junto a su compañero. «No quiero ser egoísta y retenerte si tu corazón anhela la libertad». Nacho se acercó a él, apoyando su cabeza en su regazo, como si entendiera el peso emocional del momento. La decisión final sobre el destino de Nacho se acercaba. El comité evaluador había programado una última sesión donde presentarían su veredicto. Miguel preparó una presentación exhaustiva, documentando cada rescate, cada vida salvada, cada momento en que Nacho había demostrado ser más que un simple animal. Era un puente entre 2 mundos. La presentación incluyó testimonios conmovedores de personas rescatadas por Nacho, informes detallados de la doctora Jiménez sobre su estado físico y mental, y una propuesta detallada para el programa piloto. La comunidad local también se había movilizado, reuniendo firmas y cartas de apoyo. Sin embargo, la noche antes de la presentación final, Miguel enfrentó su prueba más difícil. Encontró la puerta trasera de su casa abierta y a Nacho en el jardín, completamente inmóvil, mirando hacia la oscuridad donde las siluetas de los zorros salvajes habían vuelto a aparecer. Esta vez, sus congéneres se acercaron más que nunca, sus llamados más claros y tentadores. El momento de la verdad había llegado. Nacho permanecía inmóvil en el jardín, su silueta recortada contra la luz de la luna, mientras sus congéneres lo llamaban desde la oscuridad. Miguel contenía la respiración,
su corazón latiendo con fuerza. No se atrevió a moverse, sabiendo que cualquier intervención de su parte podría influir en una decisión que debía ser completamente libre. Los segundos se convirtieron en minutos eternos. Los zorros salvajes se acercaron aún más, sus ojos brillando en la penumbra. Nacho dio un paso hacia ellos, luego otro. Miguel sintió que su corazón se detenía, pero entonces algo extraordinario sucedió. Nacho se detuvo, giró su cabeza hacia Miguel y con paso decidido regresó a su lado. No era una elección entre libertad y cautiverio, sino la afirmación de una nueva forma de existencia, un puente entre dos mundos. La mañana siguiente, durante la presentación final ante el comité evaluador, Miguel compartió este momento con voz emocionada. Nacho no es un animal en cautiverio, explicó. Es un ser que ha elegido libremente ser parte de algo más grande que sí mismo. Ha encontrado su propósito en el servicio a los demás, sin perder su conexión con su naturaleza salvaje. Eduardo Méndez tomó la palabra, presentando datos estadísticos sobre los rescates exitosos y el impacto positivo de Nacho en la comunidad. La doctora Jiménez aportó su perspectiva profesional, destacando cómo este caso podría revolucionar nuestra comprensión de la relación entre humanos y animales salvajes. Lo que estamos presenciando, argumentó la veterinaria, es un ejemplo extraordinario de coevolución y adaptación. Nacho no ha perdido sus instintos naturales, los ha refinado y canalizado para un propósito noble. Este podría ser el comienzo de una nueva era en la conservación y el rescate. El comité deliberó durante horas que parecieron eternas. Finalmente, llegó el momento del veredicto. La presidenta del comité se puso de pie, sosteniendo un documento oficial en sus manos. El silencio en la sala era absoluto. Después de una exhaustiva evaluación, comenzó, hemos llegado a una decisión sin precedentes. Se aprueba la creación del programa piloto de cooperación entre especies para rescate y conservación, con Nacho como primer miembro oficial. Este programa establecerá protocolos y estándares para casos similares en el futuro, siempre priorizando el bienestar animal y el beneficio social. La noticia fue recibida con aplausos y lágrimas de alegría. El programa no solo permitiría a Nacho continuar su trabajo con el cuerpo de bomberos, sino que también establecería un precedente para otros casos similares. Se creó un protocolo especial de seguimiento y evaluación, garantizando que el bienestar de Nacho sería constantemente monitoreado. En los meses siguientes, la historia de Nacho inspiró a comunidades en todo México. Su caso se convirtió en un ejemplo de cómo la comprensión y el respeto mutuo entre especies podían crear algo extraordinario. El programa piloto comenzó a recibir solicitudes de evaluación para otros animales salvajes que por diversas circunstancias habían desarrollado vínculos especiales con humanos y demostraban capacidades únicas para el servicio comunitario. Nacho continuó su trabajo en el cuerpo de bomberos, pero ahora con un nuevo propósito adicional: servir como embajador entre el mundo salvaje y el humano. Las visitas ocasionales de sus congéneres salvajes se convirtieron en un recordatorio de sus orígenes, una conexión que nunca se perdería. Una tarde, mientras Miguel y Nacho descansaban después de un largo día de entrenamiento, observaron juntos el atardecer desde el patio. Los colores del cielo se reflejaban en los ojos brillantes de Nacho, y Miguel comprendió que su historia era más que un simple relato de rescate y adaptación. Era un testimonio de cómo el amor, la comprensión y el respeto mutuo podían trascender las barreras entre especies y crear algo verdaderamente extraordinario. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Miguel y Nacho los haya conmovido tanto como a nosotros. Este relato nos recuerda que el amor y la comprensión pueden superar cualquier barrera.
Para más historias inspiradoras como esta, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este video. Compártanlo con sus amigos y cuéntenos en los comentarios qué otras historias extraordinarias de vínculos entre humanos y animales conocen. Los esperamos en nuestra próxima aventura.